Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios el privilegio de estar una vez más acá juntamente con ustedes, gozándome con ustedes, y gloria a Dios por todos los que se han hecho presentes. Dios bendiga de una manera muy especial al liderazgo de esta congregación, hermano Joel y su familia, su esposa, sus hijos, a los copastores, a los diáconos, líderes de las diferentes sociedades o directivas, y usted que se ha hecho presente, joven, señorita, dama, caballero, niño, niña. Creo que hemos venido con el deseo de adorar al Señor. Amén. Y eso es lo mejor que podemos hacer, darle la honra y la gloria al Señor por todo lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así es que doy gracias a Dios por este privilegio de compartir su bendita palabra. Y sin más pérdida de tiempo, quiero invitarle al libro de Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Cuando lo encuentre, se pone de pie y lo vamos a leer todos juntos. Aleluya, gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Su santa palabra nos dice de la siguiente manera: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero a los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Vamos a compartir, hermanos, esta tarde la enseñanza o la segunda parte de el reino milenial. Los que estuvieron el domingo pasado en el culto de la mañana, pues estuvimos hablando un poco como un preámbulo sobre algunos acontecimientos que suceden previo al reino milenial. Esto para poder tener una mejor claridad y comprensión de lo que es en sí el reino milenial. El reino milenial, decíamos, que es el título dado al reino
de los cielos al reino que Dios va a establecer aquí en la tierra, donde Jesucristo será Rey de Reyes y Señor de Señores. Y decíamos que se le llama reino milenial o el milenio porque, como su palabra lo dice, viene de millennium, que significa mil años. Entonces literalmente es un reino que tendrá una duración de 1000 años, y por eso se le conoce o se le llama como el reino milenial. El propósito de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo regrese acá a la tierra y literalmente ponga sus pies sobre la tierra por segunda vez, es establecer el reino milenial, es establecer el reino de Dios acá en la tierra. Como dice la oración del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Esa es nuestra oración, venga a nosotros tu reino. Pero en la segunda venida de Cristo, literalmente el reino de Dios descenderá y se afirmará sobre el planeta Tierra. Ahora, el propósito, el objetivo del milenio es mostrar, decíamos, cómo hubiera sido la vida, la condición del ser humano si Adán y Eva no hubieran fallado o hubieran pecado en el jardín del Edén. Porque debemos de reconocer que a causa de la desobediencia de Adán y de Eva es que el pecado se arraigó de la raza humana. El pecado ya existía porque había sido concebido por un ángel llamado Lucifer. Y este Lucifer, dice la Biblia, que se enalteció su corazón, se llenó de soberbia, y este ángel, que era un querubín protector, se llenó de envidia, de odio, de amargura, quiso ser igual a Dios, y hubo una guerra en los cielos en los cual obviamente Lucifer, que había engañado a la tercera parte de la creación angelical, fueron derrotados. Y ahora este Lucifer en el jardín del Edén tentó a Eva, y Eva cedió a la tentación y comió del fruto prohibido. Adán no fue tentado ni engañado, simplemente comió porque Eva le dio y él quiso comer. Esa desobediencia del ser humano en el jardín del Edén trajo consigo consecuencias desastrosas. Dios dijo: el día que coman del fruto prohibido van a morir. Y la serpiente le dijo a Eva: no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman del fruto prohibido, ustedes van a ser igual a Dios, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Debemos de saber que Satanás siempre va a tratar de torcer las Escrituras, y siempre va a tratar de venir con enseñanzas engañosas y con doctrinas de hombres. Él se basa en la Biblia, pero la Biblia la tuerce y la acomoda como él quiere. La Biblia no la vamos a torcer, ni a acomodar, ni a predicarla como nosotros querramos, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y dijo el Señor Jesucristo que no pasará ni una tilde ni una jota de su palabra que no tenga cumplimiento. Y hay de aquellos que le añaden o le quiten, porque ya tienen su parte en el lago de fuego. Pero usted y yo debemos de ser fieles a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra del Señor. Entonces Adán y Eva fallaron, cedieron a la tentación y no murieron, como bien lo había dicho la serpiente, no murieron físicamente. Recordemos que les explicaba el domingo anterior que hay 3 tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la segunda muerte. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, ellos murieron, pero espiritualmente hablando. La Biblia nos relata que en el Génesis Dios tenía una conversación cara a cara con Adán y Eva como la tenemos usted y yo aquí en la tierra. Dios visitaba a Adán y Eva todas las tardes. Era como que si llegaba y le decía: aquí vengo para tomarnos una tacita de café y que platiquemos y la pasemos bien. No había ningún obstáculo, ninguna interferencia para que Adán y Eva tuvieran una comunión tan íntima con el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra.
Pero cuando Adán y Eva le fallaron a Dios, entonces dice la Biblia que ellos se vieron desnudos y tuvieron pena. Ellos no estaban desnudos, ellos estaban cubiertos de unas vestiduras de santidad, pero cuando el pecado se arraigó de ellos, la santidad se perdió, se vieron desnudos y tuvieron pena. Entonces entró en ellos la conciencia y como tal lo había dicho la serpiente, ahora sabían lo que era bueno y lo que era malo. Si usted pone a dos niños recién nacidos en una misma cama desnudos, ellos son inocentes, ellos no van a hacer nada indebido. Aunque se toquen, aunque jueguen, pero si todavía están en una condición a edad muy temprana, ellos no van a hacer nunca algo indebido. Nosotros ya conocemos, sabemos, entendemos, razonamos. ¿Por qué? Porque al momento en que Adán y Eva fallaron, entonces la conciencia empezó a trabajar y ahora dice, según los romanos, que nos dicta nuestra conciencia desde nuestro interior, qué es lo bueno y qué es lo malo. Si Adán y Eva no hubieran fallado, el pecado no se hubiera arraigado en la raza humana. Pero como fallaron, el pecado entró en la raza humana, entró la muerte, entró la maldición, entró la miseria, entró la angustia, entró el dolor, entró la enfermedad y todo lo malo que conocemos hoy en día entró o es parte de la vida del ser humano por causa del pecado, por causa de nuestra se me escapó la palabra, pero nuestra descendencia pecaminosa, porque nacemos bajo pecado, bajo maldición y lastimosamente tenemos que sufrir aquí en la tierra. Pero aunque suframos, si Dios está con nosotros, no debemos de temer. Dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Ahora se imagina, si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran fallado, ¿cómo hubiera sido la vida? No iba a haber muerte, no iba a haber enfermedad, no habría dolor, no lloraríamos de tristeza, ni de amargura, ni de llanto, ni de desesperación. Si lloráramos sería de felicidad, de tantas carcajadas que diéramos con nuestra familia. Pero desde que hubiésemos nacido, toda nuestra familia, padres, abuelos, estarían vivos. ¿Por qué? Porque el pecado no hubiera dañado la raza humana. Entonces, el milenio quiere demostrar cómo sería la vida si el hombre no hubiese fallado. Hablábamos de algunos eventos previos al milenio y decíamos, la segunda venida de Cristo se da justo en el momento que el milenio va a empezar, pero antes de que esto ocurra, el arrebatamiento es el evento escatológico más próximo a suceder. El arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, como lo conocemos allá en Tesalonicenses, dice que seremos arrebatados en un abrir, en un cerrar de ojos. Usted y yo, si estamos vivos en el momento del arrebatamiento, vamos a partir de este lugar y vamos a ir a morar al cielo por un espacio de 7 años. Ahora, ¿qué pasa con los que murieron pero han muerto en Cristo? Dice que los sepulcros se abrirán. Los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor y así estaremos siempre con Él. E iremos al cielo por un periodo de 7 años, mientras que acá en la tierra va a iniciar el periodo conocido como la gran tribulación, de la cual Jesucristo dijo que nunca ha habido un momento en la tierra, una época tan cruel, tan llena de sufrimiento y dolor, y que no la habrá jamás. Eso nos da a entender que el tiempo de la tribulación, hermanos, no va a ser nada fácil. Si al día de hoy nos quejamos y lloramos por todo lo malo que está ocurriendo en la tierra y que no soportamos la calor y que los insectos y que esto y que lo otro, déjeme decirle que eso no es nada comparado con lo que se va a sufrir en el tiempo de la gran tribulación. Literalmente,
En la gran tribulación Jesucristo mismo, el Dios mismo va a lanzar juicios desde el cielo, juicios que van a caer directamente en la humanidad, en la tierra y en todos los elementos, a tal punto que llega un tiempo en el cual Apocalipsis nos relata en los juicios de las 7 copas de la ira de Dios, que toda el agua del planeta se va a convertir en sangre. Y a raíz de esto, todos los animales de las aguas, tanto del mar como de los ríos, lagos, lagunas, van a morir. Todos los peces, camarones y todo animal de agua va a morir. Y eso va a ser un hedor terrible, un mosquero terrible. Y la gente buscará agua, pero no habrá agua. No habrán plantas capaces de potabilizar un vaso de sangre. A tal punto que dice Apocalipsis que la gente va a tomar sangre. Y cuando no aguanten la sed, cuando no soporten más, van a agarrar una botella de agua, pero en lugar de agua va a ser sangre. Y van a tomar esa sangre. Y dice que los ángeles dicen: Señor, justos son tus juicios, por cuanto esa gente derramó sangre inocente. Mataron cristianos a placer, mataron personas sin ponerse la mano en el corazón y les valió. Pero ahora tú les estás dando a beber sangre y tus juicios, le dicen los ángeles al Señor, son justos. Eso solo es uno de los juicios que van a haber en la gran tribulación, pero son 21 juicios que vienen directamente sobre este planeta Tierra. Y lo que estamos viendo de los terremotos, de los huracanes, de los tsunamis que van a la alza, que la calor no se aguanta, hermanos, esto es cumplimiento de que los tiempos finales se están acercando. Dice la Biblia que durante el tiempo de la tribulación los rayos del sol van a causar úlceras malignas y pestilentes en los seres humanos. Y la gente va a pasar un periodo de 5 meses de ardor y de dolor a causa de la úlcera que tendrán en todo su cuerpo. Y no habrán inyecciones ni cremas que puedan calmar el dolor de esas úlceras. Y aparte de que va a doler, a arder la llaga, va a despedir un olor pestilente. Otro de los juicios que habrá durante el periodo de la gran tribulación. Lo hermoso de todo esto es que así como en el tiempo del diluvio Dios escogió a un hombre llamado Noé y le dio instrucciones para construir un arca y le dijo: vas a construir un arca, la harás de madera de acacia, la vas a calafatear con brea, estas serán sus medidas. Y Noé lo hizo tal y como Dios le había dicho, porque dijo el Señor: voy a raer a la raza humana de la faz de la tierra. Y en su momento dice la Biblia que Dios abrió las puertas de los cielos y las fuentes de los cielos fueron abiertas y literalmente llovió, como nosotros decimos, a cantaradas, 40 días y 40 noches sin parar de llover. Si aquí en El Salvador con unas 2 horas que llueva, pero fuerte, hermanos, hay grandes inundaciones y las calles no se puede cruzar, imagínese usted 40 días y 40 noches sin parar de llover. La tierra se llenó de agua, pero Noé y su familia, dice la Biblia, que halló gracia delante de los ojos de Dios. Ellos entraron en el arca, Dios le dijo: entren en el arca, y la puerta se cerró. La gente de aquel lugar dice que se estaba casando, dándose en casamiento. Ellos vivían la vida, ellos gozaban, ellos fumaban, tomaban, se drogaban, y como nunca había llovido hasta ese momento, sino que las plantas se regaban con un rocío que subía de la tierra, hasta esa fecha todavía nunca había llovido. Entonces la gente dijo: ese no está loco. Así como nos dicen a nosotros: esos cristianos, esos del Buen Pastor están locos. Dicen que Cristo va a venir y nunca viene. A mí qué me importa. Así dicen los jóvenes: yo quiero vivir la vida. Pues cuando empezó a llover, aquella gente se alborotó, gritó, gimió y dijeron: es cierto, corramos, busquemos a Noé, vamos a salvarnos. Pero el arca, dice la Biblia, que ya la puerta se había cerrado. Nadie podía entrar, porque cuando Dios cierra una puerta,
nadie la puede abrir. Pero cuando Dios abre puertas, también nadie las puede cerrar. Entonces, hermanos, aquella fue una catástrofe, la gente murió ahogada, pero Noé tuvo una escapatoria. El arca fue el medio de salvación para que Noé y su familia se salvaran. Y dijo Dios, nunca más voy a destruir a la tierra, al ser humano con agua. Y puso una señal, un arco iris, y cada vez que Dios ve el arco iris, se recuerda de no volver a destruir la tierra con agua. Ahora la destrucción que viene no es con agua, es con fuego. Según la segunda carta de Pedro, dice que los elementos ardiendo van a caer y que esta tierra será deshecha y será quemada. Así como Noé tuvo una escapatoria para su vida, para su alma, hoy día usted y yo también tenemos un arca que Dios ha provisto para nuestra salvación. Esa arca ahora no es Noé, esa arca se llama Jesucristo de Nazaret. Todo aquel que entrare por la puerta será salvo, dijo el Señor. Yo soy la puerta y el que por mí entre hallará salvación, dijo el Señor Jesucristo. Todos los que hemos creído en Él tenemos esperanza de salvación y de vida eterna. Viene un tiempo terrible para la humanidad, pero mientras aquí haya destrucción, en el cielo habrá gozo y alegría. Usted y yo cantaremos y adoraremos al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Entonces vale la pena servir a Dios. Vale la pena venir al culto todos los días que podamos. Y vale la pena poner por obra la bendita palabra del Señor. Y los que nos llaman de locos, pues que nos sigan diciendo locos. Pero usted y yo vamos para el cielo en el nombre del Señor. Qué diferencia tan grande. Acá habrá destrucción, pero en el cielo todo será gozo y alegría. Pasados esos 7 años de la gran tribulación y esos 7 años que usted y yo vamos a estar allá en el cielo, ocurrirá un evento acá en la tierra, justo en la segunda venida de Cristo, y es la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón se va a llevar a cabo en un lugar, en un valle, que es el valle de Josafat o el valle de Meguido, y creo que hermana Gilma lo habrá visto. Es una planicie tan grande, extensa, donde si esa planicie se llenara de gente, literalmente diríamos, es un mar de personas. Ahí está, yo no lo conozco, pero sí he visto las fotos y es un lugar sumamente extenso, es una gran planicie. En esa planicie se van a reunir, según Apocalipsis capítulo 19, según Zacarías 14, se va a reunir ahí el anticristo con todos sus ejércitos, con todas las naciones de la tierra que llevarán sus ejércitos con un único objetivo: destruir y borrar de la faz de la tierra al pueblo de Israel, a la nación amada de Dios, a Jerusalén. Pero mientras esto ocurra, cuando Jerusalén esté sitiada, Apocalipsis 19 del verso 11 en adelante dice que aparecerá una señal en el cielo. Jesucristo descenderá en un caballo blanco y Él vendrá para regir a las naciones con vara de hierro. En su primera venida Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y es nuestra tarea buscar a todos aquellos que vagan sin Dios y sin esperanza. Pero en su segunda venida Él no vendrá en un plan de salvación. Él vendrá a regir a las naciones con vara de hierro. Y dice que con una espada que sale de su boca, con esa espada va a destruir y desmenuzar a los ejércitos de la bestia. Y le dirá a las aves de rapiña, vengan, y aquí Dios les ha preparado un festín, un banquete,
coman carne de reyes, carne de capitanes, carne de gente poderosa, carne de gente que decía, para mí el dinero lo es todo, yo soy el dueño del mundo y a mí nada ni nadie me puede hacer algo. Pues ahí le dice el Señor a las aves de los cielos y a los animales de rapiña, vengan, porque Dios les ha preparado un festín de carne azul, de carne de gente que creía que lo tenía todo, pero habían ganado el mundo y lastimosamente habían perdido su alma. Luego de eso viene el juicio de las naciones. Según Zacarías 14, del 1 al 3, Mateo 25, 31 al 46, habrá un juicio y todas las naciones serán juzgadas por el Señor. Esto justo para entrar a lo que es el reino milenial. Y como lo hablábamos, hay una resurrección. Y decíamos que hay dos tipos de resurrecciones, la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección se da en diferentes fases. Y decíamos que la primera pues es la resurrección de Cristo. Él es la primicia. Cuando Jesucristo resucitó, dice que también resucitaron algunos santos de Jerusalén que fueron vistos por muchas personas allá en Jerusalén. Esos santos volvieron a morir, pero el primero en resucitar y que sigue vivo es el Señor Jesucristo. Él no está muerto. Nosotros creemos en un Dios que vive y no en un Dios muerto, en un Dios crucificado. Nuestro Dios vive por los siglos de los siglos. Después de esto, en el tiempo del arrebatamiento se dará la resurrección de los que han creído en Él y que son parte de su iglesia. Dice allá en Tesalonicenses que el Señor va a resucitar a los que durmieron en Él. Esa frase es muy importante porque dice a los que durmieron o a los que murieron en Él. Muchas personas han muerto, pero muchos han muerto no en Él, han muerto sin Dios y sin esperanza. ¿Quiénes van a resucitar? Los que son de Él, es decir, su iglesia. Y aquí hay que aclarar que todos los santos del Antiguo Testamento no son iglesia del Señor, ellos son el pueblo de Dios. La iglesia, la palabra eclesía en el griego que se utiliza por primera vez en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo dice, esta es mi iglesia. Esa iglesia nace en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo y 10 días después de que Él había ascendido al cielo. El Señor les dice, vayan y esperen la promesa del Espíritu Santo. Y estaban 120 personas en el aposento alto esperando la promesa del Señor, cuando el Espíritu de Dios descendió y se posó como fuego sobre sus cabezas. Ese día nació la iglesia del Señor. ¿Quién le dio vida a la iglesia? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que vivifica. Es por eso que si usted y yo no tenemos comunión con Él, si el Espíritu Santo no vive y no mora en nosotros, estamos muertos, estamos fritos. Si en una iglesia no mora el Espíritu de Dios, es una iglesia muerta, porque el que le dio vida a la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso dice el salmista que nuestra copa esté rebosando, que estemos llenos del poder, de la llenura y la unción del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ahora, la iglesia resucita entonces en el momento del arrebatamiento. Luego, al final de la gran tribulación, pasados 7 años, habrá otra resurrección y es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ahí va a resucitar David. Ahí van a resucitar todos los profetas del Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos ellos. Y ellos resucitan para reinar con Cristo en el reino milenial. Y luego hay otra resurrección, y es la resurrección que leímos en Apocalipsis 20, de aquellos que habían sido muertos por causa del testimonio del Señor Jesucristo durante el tiempo de la gran tribulación. Dice Juan, vi las almas de los decapitados, les volaron la cabeza y ellos entregaron su vida en el tiempo de la gran tribulación, porque dice que negaron
ponerse la marca de la bestia en sus manos y en sus frentes, y por eso perdieron su vida, pero a coste de su vida ellos alcanzaron salvación también, y ahora van a resucitar y reinar con Cristo por un periodo de 1000 años. Esto, hermanos, lo hice así en una forma de una recapitulación, porque es lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Y para recordarlo, para tenerlo un poquito más fresco, traté de recordar algunos puntos importantes. Decíamos que hay algunas perspectivas en cuanto al milenio, el premilenialismo, amilenialismo y posmilenialismo, pero nosotros enseñamos y creemos en el premilenialismo, es decir, que el reino milenial va a ocurrir después de la segunda venida de Cristo y después del tiempo de la gran tribulación, y será literalmente un reino de 1000 años donde Cristo va a reinar aquí en la tierra. Decíamos que quienes van a vivir en el milenio, cuáles son las personas que van a estar en este reino, y decíamos que van a haber 5 grupos de personas. Número 1, todos los creyentes que fueron arrebatados, es decir, todos aquellos que son parte de la iglesia. La iglesia del Señor dice que va a reinar con Cristo 1000 años y seremos reyes y sacerdotes, grupo 1. El grupo 2 son los judíos que se convierten al Señor después del rapto. Es decir, cuando la iglesia desaparezca, continúa un plan profético de parte de Dios directamente con el pueblo de Israel, porque Dios no se ha olvidado de Israel, y así como lo prometió por medio de los profetas, se lo prometió a Daniel, se lo prometió a David, un día el Señor prometió restaurar a Israel, traer justicia y paz eterna sobre Israel, y que la ciudad amada, la ciudad de David, Jerusalén, reine y domine sobre todas las naciones. Dios lo va a cumplir, no se ha olvidado, simplemente se pausó el tiempo y nos dio gracia que alcanzó a nosotros, a los gentiles, y es por eso que la salvación que solo era para Israel, ahora también ha llegado hasta nosotros, y hemos, hermanos, tomado parte de esta salvación tan gloriosa y tan hermosa. Pero así como un espacio se abre, se tiene que cerrar, y cuando el arrebatamiento de la iglesia ocurra, la iglesia desaparece y se va al cielo. Entonces continúa el plan de Dios con Israel, y todos los judíos que se conviertan al Señor durante el tiempo de la gran tribulación van a reinar con Cristo también por 1000 años. Grupo 3, los gentiles que se convierten al Señor van a morir en el tiempo de la tribulación, pero también dice Juan, yo vi que resucitaron, vi las almas de los decapitados y reinaron con Cristo 1000 años. Grupo 4, todos los sobrevivientes a la gran tribulación. Sorprendentemente habrán personas que van a sobrevivir a todo el caos de la gran tribulación. Van a morir en el momento de su segunda venida todos aquellos que están como parte de la milicia, los soldados que han ido como parte del ejército a pelear con la bestia, pero la demás gente, los demás hombres, mujeres, niños, ancianos, bueno, niños no habrán, sino que hasta cierta edad, pero todas esas personas que sobrevivan, ellos van a tener la oportunidad y el privilegio de entrar a este reino milenial y vivir con Cristo también por 1000 años. Y el grupo número 5 es que durante el tiempo del reino milenial Dios va a permitir que haya multiplicación, fructificación, es decir, van a nacer niños. Van a haber hogares, van a haber familias, habrán matrimonios entre los 4 grupos a excepción de la iglesia, porque la iglesia dice que cuando nosotros seamos arrebatados, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Cristo resucitado. Y este cuerpo glorificado es como el de los ángeles, dijo Jesús, los cuales no se casan ni se dan en casamiento. Entonces los que van a poder reproducirse serán todos los demás grupos, a excepción
de la iglesia, que va a tener puesto de autoridad. Y de ahí vamos a entrar directamente a las profecías del reino milenial, y vamos a ver una de ellas en el libro de Daniel, Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 se nos menciona el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño que lo alertó tanto, lo agobió, lo frustró, y él pidió a todos los sabios, astrólogos, caldeos, maestros, adivinos, que fueran delante de él en el trono y que le pudieran decir cuál era el sueño y cuál era su interpretación. Los hombres le dijeron: Señor, si tú nos dices el sueño, te vamos a dar la interpretación, pero ¿cómo lo vamos a adivinar? No podemos. Y le dijo Nabucodonosor: una cosa sé, si yo les cuento el sueño, entonces ustedes van a hablar cualquier cosa, pero si ustedes me dicen lo que yo he soñado, estaré seguro de que la interpretación es real, es viva, es verdad. Y le dijeron a aquellos hombres: pues lo que estás pidiendo, no hay nadie en este reino ni en este mundo capaz de hacerlo, porque los únicos que pueden hacer eso son los dioses, y los dioses no tienen morada con los seres humanos. Entonces el rey se enojó tanto, mandó a matar a todos los sabios de la provincia de Babilonia, y en cuenta se iba a ir Daniel, Misael, Ananías y Azarías y todos los cautivos de Judá. Entonces dijo Daniel: ¿qué sucede? Arioc, el capitán de la guardia, le contó lo que acontecía y le dijo: pídele al rey que nos dé un día, mañana iré y le daremos la interpretación. Daniel se fue a su casa, le dijo a sus amigos, a Misael, Ananías y Azarías: vamos a hacer lo que todo cristiano debe hacer cuando se encuentre en un problema. Vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor y le vamos a pedir a Dios que nos muestre el sueño y nos dé la interpretación. Mientras ellos oraban, quizás a horas de la madrugada, Dios reveló el sueño y reveló la interpretación a Daniel. Al siguiente día, Daniel pide a Arioc que lo lleve delante del rey y le dice al rey: ¿sabes qué? Lo que tú has pedido no hay hombre capaz de hacerlo, pero debes de saber que hay un Dios sobre todos los dioses, el Dios del cielo, de la tierra y de todo cuanto existe. Él quita y pone reyes y hace lo que hace. Él ha dado a este siervo el sueño y su interpretación. ¿Cuál era el sueño? Dice que Nabucodonosor tenía como curiosidad de saber lo que habría en el futuro, los reinos que vendrían, cómo sería. Y dice que estando él dormido, vio una imagen, una estatua muy grande, muy alta, con un aspecto terrible, era sublime, era gloriosa. Esa estatua era inmensa, pero dice que estaba construida de diferentes materiales. La cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de cobre o de bronce, y las piernas eran de hierro, pero los pies de aquella estatua eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, ¿qué representaba esto? Representa una sucesión de imperios mundiales desde Babilonia hasta los últimos tiempos. La cabeza de oro representa al imperio babilónico. El pecho de plata y los brazos representan al imperio de los medos y los persas. Tenemos dos brazos. El imperio medo-persa era una alianza de dos reinos, el reino de Media y el reino de Persia. El bronce representa al imperio griego. Las piernas de hierro representan al imperio romano. Así como el hierro es muy duradero y toda construcción que lleve buen hierro va a durar muchos, pero muchos años, el imperio romano fue el más extenso en tiempo, duró casi 1000 años, fue el más largo de todos. Y así como el hierro es duro, el imperio romano fue cruel, el más sanguinario, el más terrible. Y desde el imperio romano, que fue conquistado por los otomanos, no ha existido hasta el día de hoy ningún imperio mundial,
porque hablar de imperio mundial es que una nación se erija sobre otra nación y subyugue, esclavice a las demás naciones. Al día de hoy se ha tratado por todos los medios posibles de erradicar la esclavitud. Lo que sí tenemos son potencias mundiales, países que tienen armamento tanto político como armamento tecnológico, armamento nuclear y un armamento terrible de guerra. Y pudiéramos mencionar a Estados Unidos, pudiésemos mencionar a China, pudiésemos mencionar también a Rusia, que son potencias mundiales, pero no ha vuelto a existir desde Roma un imperio mundial. Entonces, los pies de la estatua, que en parte eran de hierro y en parte de barro cocido, hacen referencia al último gobierno mundial que va a reinar sobre la tierra. Ese gobierno va a ser una confederación de 10 países. ¿Por qué 10 países? Porque en cada pie tenemos 5 dedos. Entre los 2 pies hacemos un total de 10 dedos. Cada dedo representa un reino o una nación. Entonces será una confederación de 10 países que van a ser gobernados, dominados literalmente por el anticristo o la bestia en el tiempo de la gran tribulación. Después de esto, dice en Daniel 2, capítulo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora, la estatua está erigida. Ya sabemos qué significa cada parte de la estatua, pero dice que viene una piedra no cortada con mano. Esa piedra le da o le pega justo en los pies a la estatua. Cuando la piedra pega en los pies, dice que los pies son desmenuzados, destruidos, pulverizados. Y luego de los pies, las piernas, y luego el bronce, luego la plata y el oro. Todos los reinos son desmenuzados y pulverizados por completo. Pero aquella pequeña piedra dice que se vuelve un gran monte que llena toda la tierra. Y los otros reinos pasan a ser como el tamo de las eras del verano. El tamo es la hojarasca. Hoy para el verano todos los árboles que mudan hoja, ese hojaral que hay de seco, ese es el tamo. Y sabemos que el viento se lo lleva para donde quiere. Así van a ser todos los reinos, pero aquella pequeña piedra dice que se vuelve un gran monte. Ahora, ¿qué significa esa piedra? Ahí mismo en Daniel, en cuanto a la interpretación, en el verso 44 dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, ¿qué significa esa pequeña piedra? Que el reino de Dios vendrá en el día de estos reyes y desmenuzará a todos los demás reinos. Por eso es que ahorita se le conoce como el tiempo de los gentiles, porque el poder del mundo está en manos de los gentiles, pero vendrá tiempo en el cual el poder no será dejado a otro reino, sino que el poder estará en Jerusalén. Todo saldrá de Jerusalén y Jesucristo reinará en Jerusalén a todas las naciones. Entonces esa pequeña piedra representa a Jesucristo. Él es la piedra desechada por los edificadores, dice el libro de los Hechos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En Salmo dice que la piedra preciosa que Dios trajo fue reprobada y despreciada por los edificadores.
Allá en Juan 1:1 dice que Jesús vino, Juan 1:11, perdón, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, le rechazaron, le reprobaron. Pero en Hechos dice que esa piedra que ha sido reprobada y rechazada ha venido a ser cabeza del ángulo y es Jesucristo mismo. Entonces esa piedra es Jesucristo. Y esa piedra que se convierte en un gran monte y llena toda la tierra está haciendo referencia al reino milenial del cual hemos empezado a ver allá en Apocalipsis capítulo 20. ¿Ve usted cómo las profecías se compaginan y se enlazan la una con la otra? ¿Y cómo es posible tener una concordancia y una unidad tal en la Biblia, reconociendo que pasaron por lo menos unos 1000 años para que los libros fuesen escritos y más de 40 personas escribieron las Sagradas Escrituras? ¿Cómo sabemos entonces que hay tal referencia en la Biblia y tal unidad? Sencillo, toda la Escritura, dice allá en 1 Timoteo, es inspirada por Dios. Dios inspiró a los santos hombres para escribir estas sagradas palabras, de modo que en la Biblia no hay ningún error, no hay nada erróneo, y sus profecías son fieles y verdaderas. Y estamos viendo muchos cumplimientos de la palabra profética, y hay muchas profecías que ya tuvieron su cumplimiento, lo que no garantiza que las profecías que aún faltan por cumplirse también tendrán su cumplimiento. Entonces vemos acá en Daniel que se profetiza el reino de Dios y que dice que Dios va a establecer un reino que jamás será destruido. Eso apunta al reino milenial. ¿Quién será el futuro rey? ¿Quién estará como rey? Hay varios salmos que se les conoce como salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos son aquellas profecías que nos hablan acerca de Jesús. Cuando se dice un salmo mesiánico es porque es una profecía concerniente a Jesús. Y hay muchos salmos que son mesiánicos, pero quiero que veamos nada más uno de ellos, y es el Salmo 2. Aquí se nos profetiza quién va a reinar en este reino milenial. El Salmo 2 dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido es lo mismo que la palabra Mesías. El Mesías es el ungido de Dios, y sabemos que el Mesías príncipe es Jesucristo de Nazaret. Entonces dice acá que van a consultar contra Jehová y contra su Hijo Jesús, y dirán en el verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto, dice el Señor, mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, y Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Jesucristo de Nazaret. Entonces dice de Jesús, el Hijo de Dios, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero nos dice a nosotros, a la iglesia, bienaventurados todos los que en Él confían. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién será entonces el rey? Jesucristo, el Hijo, el Hijo de Dios. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya todos los confines
de la tierra. Jesucristo es el Rey, Rey de reyes y Señor de señores. En Ezequiel hay también algunas profecías concernientes al reino milenial. El capítulo 36 y el capítulo 37 de Ezequiel, si usted gusta, lo puede leer en su casa, anótelo por ahí, porque si lo leemos ahorita, hermanos, se nos llegan las 6 de la tarde y no salimos. Capítulo 36 y 37 nos hablan de la restauración de la nación de Israel y cómo será la nación de Israel en el tiempo del reino milenial. El capítulo 40 hasta el 48, todos esos capítulos de Ezequiel nos describen el reino milenial, nos describen el templo, cómo será el templo, las condiciones de adoración, las fiestas que se celebrarán, cómo se harán los sacrificios, cómo toda la tierra adorará a Dios, porque el reino milenial será un reino de adoración. Y eso se describe en Ezequiel desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48. Usted lo puede leer cómodamente en su casa, en lugar de darle espacio y descanso al teléfono unos minutos, que descanse WhatsApp, Facebook y cualquier otra plataforma social, y vamos a leer Ezequiel algunos capítulos, ¿verdad? Yo sé que la mayoría, si es que saliendo del culto, y lo primero es a ver si tengo una llamada, si tengo un mensaje, si me escribió la novia, aunque sea para regañarme, pero es lo primero que hacemos, ¿verdad? Pero no, hay que dedicar tiempo para escudriñar la palabra del Señor. El teléfono es muerte, es ocio, pero esta palabra es vida y vida en abundancia. Zacarías también nos menciona algunas profecías concernientes al reino milenial. Todo el capítulo 14 de Zacarías contiene una profecía fácil de interpretar concerniente al reino que vendrá. Según Zacarías 14 se nos dice que Jerusalén será la provisión del agua de la vida religiosa de la gente, y la fuente del suministro de agua en el mundo será Jerusalén. Esto se refiere al agua viva que Jesucristo le prometió a la mujer samaritana en aquel pozo, indicando que Jerusalén será el cuartel central del Rey, suplirá el camino de la redención y de la nueva vida, y también se refiere al agua misma que Jerusalén proveerá en esa era para adorar al Rey cada año, y el no hacerlo despertará el desagrado de Dios, que enviará una plaga. Es decir, todas las naciones en el reino milenial van a tener un abastecimiento de agua que vendrá desde Jerusalén, agua literal para tomar, pero también agua viva, de la cual le dijo Jesucristo a aquella mujer cuando le pidió agua y le dijo: dame de beber. Y le dijo: tú me estás pidiendo agua a mí. Le dijo el Señor: del agua que yo te puedo dar, si yo te diera de esa agua, no volverás a tener sed nunca jamás, porque es un agua viva. Y esa agua viva de la palabra de Dios, y esa agua que calmará nuestra sed, va a ser proveniente de Jerusalén. Es decir, que Jerusalén será el cuartel central, será literalmente el reino donde Cristo estará, y de ahí, hermanos, gobernará a toda la tierra. Ahora, todas las naciones van a tener que subir a Jerusalén, ir a Jerusalén una vez por año para celebrar ofrenda, alabanza y adoración a Jehová. Esto va a ser como escalonado, es decir, en enero van a ir estas naciones, en febrero estas otras naciones, y así. Pero todo el tiempo en Jerusalén habrá de continuo alabanza y adoración para Jehová. ¿Qué pasará según Zacarías 14 de aquellas naciones rebeldes, desobedientes, que no suban a adorar a Dios? Dios les va a enviar una plaga. Se les cortará el suministro de agua, y una plaga irá para aquella nación que no fue durante el año para adorar al Señor. ¿Se imagina usted si Dios implementara eso hoy en día y nos castigara por no venir al culto?
por irnos a la playa en lugar de venir al culto, por irnos a cualquier otra cosa en lugar de venir al culto. ¿Se da cuenta usted que solo en maldición pasáramos? Porque a nosotros, hermanos, quiera si o no, a veces nos vale. Dejamos el culto por cualquier otra cosa. O sea, no le damos a Dios lo que realmente Él se merece. Y no le damos el realce al culto que es para Dios. Si me invitan a ir a la playa, yo me voy, tranquilo. No me importa que haya culto, ahí voy el otro domingo. Pero no, a Dios debemos de dejarlo, no de último, sino que Él debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. Si no puedo venir por trabajo, por estudio durante la semana, pero está el domingo. Aprovechemos el domingo para venir a la casa del Señor y adorar a Dios. Que está lloviendo, ay, que estoy cansado, que fui a gotera. Mire, yo me admiro porque yo me crecí en el Evangelio, gracias a Dios, y no conozco de todo eso de andar en fiestas y otras cosas, pero me admiran los jugadores, porque a veces yo los he visto debajo de grandes aguaceros, a veces enlodados porque así juegan en aquellas canchas que parecen charco, que parecen lodo, pero no les importa y van todos los domingos, aunque vengan con gripe, con dolor, porque se calentaron y recibieron la lluvia, no les importa. Pero para Dios ponemos peros, ponemos pretextos y cualquier cosa nos evita venir a la casa del Señor. Decía el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y dice, entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza, adorad, bendecir su nombre, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre y es sobre todas las generaciones. Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios está al pendiente de nosotros, así que Dios merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Aunque sea con nuestras últimas fuerzas, pero debemos de alabar a Dios con todo gozo y con todo regocijo. Ahora, todas aquellas naciones que no adoren a Dios van a recibir un castigo de parte de Él. El versículo 20 de Zacarías se refiere a la santidad del reino. Cuando Cristo reine, este reino será de verdadera santidad. El mundo nunca conoció una era de santidad en la cual las normas se establecieron a través de las prácticas humanas, sino mediante el mandato de Dios. Durante esos días las normas de Dios serán la ley. Los que violen esa ley serán severamente castigados. En el tiempo del reino milenial, la ley va a prevalecer. Y los que invaliden, ignoren o desaprueben la ley de Dios, estos estatutos, mandamientos y preceptos que Dios nos ha dejado a nosotros, van a ser severamente castigados. Ahora, Isaías es el profeta que más profecías nos da y nos abre el telón y nos muestra cómo será el reino milenial. El profeta Isaías se refiere muchas veces al reino venidero de Cristo y los dos últimos capítulos de Isaías contienen la información específica en cuanto a ese periodo. También otros pasajes de este libro proveen mucha información sobre el estilo de vida y las características del periodo del milenio, pero en Isaías hay varios pasajes. Sin embargo, Isaías 65 y 66, los últimos dos capítulos de ese libro, son literalmente o hablan literalmente sobre el reino milenial. Veamos qué nos dice Isaías capítulo 65. Gloria al Señor. Isaías capítulo 65. Vamos a irnos al verso 17. Isaías 65, 17 nos dice así: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. ¿Qué nos dice acá? He aquí, dice el Señor, yo crearé cielo nuevo y tierra nueva. Y de lo primero dice que no habrá memoria, ni siquiera vendrá al pensamiento, es decir, no nos acordaremos de la primera tierra y de los primeros cielos. Ahora, muchos tienen alguna discrepancia en este punto, y es que algunos aseguran que la renovación de la tierra ocurrirá después del reino milenial, antes del estado eterno. Pero según Isaías 65, que nos está hablando del reino milenial, también podemos interpretar que justo antes de entrar al milenio, la tierra será renovada. Dice el Señor, yo crearé cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, ¿cómo será esta renovación? En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 13, nos dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora, es decir, lo que hoy conocemos, están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué está diciendo Pedro? Que esta tierra que usted tanto ama y que hasta nos peleamos por un pedazo de tierra, está reservado para el fuego. Esto va a ser quemado, esto va a desaparecer. Continúa diciendo: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? La promesa de Isaías 17, que dice el Señor: he aquí yo crearé cielo nuevo y tierra nueva. Continúa diciendo el apóstol Pedro: sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo Pedro? Que muchas veces las cosas tardan, pero es porque Dios nos está alargando el tiempo de la gracia. Dios está extendiendo su mano todavía para todos aquellos que vagan sin Dios y sin esperanza. Para aquellos amigos que dicen: quizás hoy no, pero mañana sí. El mañana es incierto, pero el día de hoy es seguro. Y Dios hoy está dispuesto a salvar y a perdonar a aquellos que vagan sin Él. No queriendo, dice aquí, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, dice el verso 13, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, ¿qué le depara a este mundo? Le depara fuego. Los elementos ardiendo van a caer, y los cielos dice que serán deshechos. El fuego acabará con este planeta. Y se pregunta usted, ¿por qué? Allá en Salmos y también en Mateo 5, en el sermón de la bienaventuranza, dice que los justos recibirán la tierra por heredad y vivirán por siempre en ella. Pero ¿qué pasa si yo a usted le regalo una camisa nueva, una camisa manga larga de paquete, viene en su cajita? Usted estaría contento con un regalo así. Pero si yo traigo una camisa llena de excremento, de tierra, con un olor a orines de ratón, y se la doy a usted, ¿qué me diría? ¿Está loco?
¿por qué no la bota, la quema? Yo no quiero esa babosada, me diría usted. ¿Por qué? Porque eso es basura. Ahora se imagina usted que los justos reciban esta tierra como heredad llena de pecado, de maldición, donde se ha derramado tanta sangre inocente, donde se ha hecho tanto daño a la humanidad. No, este no es el cielo ni la tierra, que ya nosotros mismos lo estamos destruyendo. Ya la capa de ozono no sirve, por eso es que el calor cada día aumenta más y más. Los casquetes polares ya no aguantan, se están literalmente evaporando, las aguas están creciendo. Este planeta está a punto de morir. Y este no es el planeta, la tierra que Dios ha prometido a los justos por heredad. Es un cielo nuevo y una tierra nueva. He aquí, dice el Señor, yo hago cosa nueva. Si Dios es el creador del cielo y de la tierra y puede hacer todo lo que quiere, Él dice, yo no le voy a entregar algo malo, algo que no sirve. Yo le daré cielos nuevos, tierra nueva donde mora la justicia. Gloria al Señor. Esa es la heredad que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Entonces, el cielo y la tierra que conocemos hoy van a acabar, van a terminar, y vamos a ver nosotros cielo nuevo y tierra nueva. Gloria al Señor. Ahora, otras características en cuanto al milenio. Continuamos leyendo. Verso 19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Oiga, dice que en el reino milenial no habrán injusticias, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Ahí todo será gozo y será alegría. Dice que no habrán niños que mueran. Hay niños que ni siquiera lograron nacer, murieron en el vientre de sus madres, no lograron llegar hasta al alumbramiento, mientras que otros niños han muerto de días de nacido, meses de nacido. Y obviamente para sus padres, para sus madres, eso ha sido un dolor terrible. Pero en el reino milenial Dios estará reinando y dice, no habrán niños que mueran más, ni habrán ancianos o personas que no puedan disfrutar su vejez, porque hoy dice la Biblia que los años de los hombres, según el Salmo 90, son 70 años. Dice que en los más robustos son 80, pero aún con todo eso es calamidad, es estorbo, es molestia, porque es cierto, no queremos que nuestros abuelos, que nuestros padres se vayan, pero a veces duele verlos en una cama postrados y ya no se pueden mover. Duele verlos cuando todo se les olvida. Duele verlos cuando ni siquiera pueden hacer sus cosas por sí mismos. Y ellos sufren. Obviamente no queremos que desaparezcan, pero ellos están sufriendo. En el milenio llegarán a su vejez, pero serán como aquel hombre que dijo, tengo 80 años, pero aún siento que mis fuerzas es cuando yo tenía 40 años, dijo Caleb. Aún en mi vejez me siento como un joven y soy capaz de conquistar la tierra que me fue prometida. Así que le dijo Josué, dame mi tierra, mi heredad, y yo la voy a conquistar. Tenía 80 años, si hoy de 40, hermanos, de 30, jóvenes de 15, 20 años ya no aguantan el dolor de espalda. ¿Se imagina usted si llegamos a los 100? Sería milagro llegar a esa edad. Pero en el milenio, hermanos, habrán 1000 años en los cuales los ancianos dirán, yo con gusto voy a ir a correr con mis nietos. Yo con gusto voy a hacer cualquier cosa, porque serán viejos pero vigorosos, tendrán toda la fuerza. Dice acá también que no habrá niño que muera de 100 años o menor a 100 años, y que el pecador que tenga más de 100 años será maldito. No hay ningún pasaje en el milenio que literalmente diga que alguien va a morir durante el reino milenial. Solo donde dice que no habrán niños que mueran menos de 100 años.
Ahora, esto significa, o podemos interpretarlo, que si una persona, recordemos que el diablo va a estar atado durante todo este tiempo, y el diablo no va a poder engañar, el diablo no va a poder tentar a nadie porque va a estar preso por 1000 años durante todo el periodo del reino milenial. Entonces, si el diablo está atado, diríamos, entonces no habrá pecado. O sea, la gente va a vivir en paz con Dios porque no habrá nadie que infunda el pecado. Pero eso no será así. A pesar de todo, aunque el diablo esté atado, va a haber gente que aún seguirá siendo rebelde delante de Dios. Y no habrá pecador, dice que después de 100 años será maldito. Pudiéramos interpretar, no les digo, esto es pura teoría porque no hay otro versículo que lo ampare, que las personas que mueran a los 100 años serán aquellos pecadores que literalmente no quieren nada con Dios. Y esas personas van a morir. O sea, es como que van a tener un tiempo de 100 años para que ellos puedan arrepentirse, estar en paz con Dios y adorar a Dios, porque será un reino donde el diablo va a estar atado. A veces cometemos errores y pecados y le echamos la culpa al diablo, pero el diablo dice: yo no tengo la culpa, o sea, yo no hice nada, a mí no me estén metiendo en eso. A veces amamos tanto el pecado que no necesitamos que el diablo nos ponga una prueba enfrente si nosotros mismos la buscamos. Nosotros mismos caemos en el error y en el pecado, y eso no lo va a demostrar el reino milenial. O sea, aunque el diablo esté atado, habrá gente que seguirá siendo rebelde. Habrá gente que seguirá desobedeciendo a Dios y tendrá un espacio de 100 años, una época de 100 años para arrepentirse. Si no lo hace, será maldito y quizás muera porque será severamente castigado por no obedecer la palabra del Señor. Dice el versículo 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Como la vida será muy larga, muy extensa, si somos fieles con Dios, pues todos van a vivir y van a tener un periodo de 1000 años. ¿Qué es lo que a veces dice uno? Voy a construir esta casa, voy a sembrar estos árboles de mango, aunque son mangos de clase, van a venir dando fruto allá dentro de unos 20 años. Esta casa allá unos 30 años va a estar bien bonita, y aunque yo no la disfrute, dicen los padres, pero mis hijos la van a disfrutar, mis nietos lo van a disfrutar. Tengo una manzana donde he sembrado un montón de árboles frutales que yo sé, dicen los señores, que no los voy a ver porque ya tengo varios años, pero sé que mis hijos y mis nietos lo van a disfrutar. Pero que dice aquí Isaías en el reino milenial, que todas las personas que edifiquen casas y que planten viñas y que planten árboles van a disfrutar de ellas. ¿Por qué? Porque no van a morir. ¿Se imagina usted un árbol que tarde más de 1000 años para dar fruto? No hay. Que tardemos más de 1000 años para construir una casa con toda la ingeniería que hay hoy, no. Vamos a trabajar y vamos a gozar del fruto de nuestro trabajo. Vamos a plantar viñas, vamos a plantar árboles, a edificar casas y vamos a disfrutar de ellas. Porque si estamos en paz con Dios, será armonía, no habrá dolor, no habrá enfermedad y no habrá muerte para todos aquellos que obedezcan a Dios en el reino milenial. Dice el verso 22, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Qué pasa a veces? El hombre se mató tanto trabajando, se murió, ¿y quién lo disfruta? Otro hombre con la que era su mujer, porque se murió, ¿verdad? O porque la mujer lo dejó, tiró la patita por allá y se buscó otro. Pero ¿qué dice acá? Que lo que hagamos no va a venir otro a disfrutarlo, lo vamos a disfrutar nosotros. ¿Por qué? Porque tendremos largura de días, y porque dice aquí que así como son los días de los árboles, hay árboles que viven más de 1000 años, serán los días de mi pueblo, dice el Señor, y de mis escogidos. Hermanos, será un lugar, un tiempo entonces de abundancia. Dice el verso 23, no trabajarán en vano,
ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Oiga, dice que no vamos a trabajar en vano. Todo lo que hagamos va a tener un fruto, una cosecha. Y las mujeres que den a luz, dice que no van a dar a luz para maldición, es decir, no van a ver a sus hijos allá en la cárcel, no van a ver a sus hijos en las cunetas drogados, orinados, porque están ebrios y no pueden dar ningún paso. No van a estar esas mujeres en la noche llorando, Señor, trae a mi hijo, guarda a mi hijo. No, dice que sus hijos serán benditos y no habrá maldición sobre sus hijos. Esto en el tiempo del milenio. Luego dice el verso 24, y antes que clamen responderé yo, y mientras aún hablen yo habré oído. Oiga el verso 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. También por causa del pecado, la ferocidad de los animales o de las fieras entró. Si hoy nos metemos, hermanos, en medio de un montón de leones, nos van a almorzar, ni los huesos van a dejar. Pero dice acá que en el tiempo del milenio, el lobo, que es un predador de las ovejas, va a dormir junto con las ovejas. Que los niños jugarán con los leones y no habrá ningún problema. Que las serpientes van a comer polvo, se van a alimentar del polvo y no vamos a tener la preocupación de que nos van a morder, de que son venenosas y vamos a morir. No, la ferocidad de las bestias va a desaparecer. Mire, a mí me encantan tanto los leones que créame que yo cuando veo un documental de personas que han criado leones desde chiquitos y ya grandes van a visitarlos, es que parecen gatos, se abalanzan sobre ellos, los lamen, los agarran con sus garras y son tremendos leones, pero no se los comen. ¿Por qué? Porque hay una conexión que nació porque esa persona los crió desde chiquitos. Y yo digo, ¿cómo quisiera yo agarrar a un león así, abrazarlo, verdad? Y jugar con él. Pues si no tengo la oportunidad aquí en la tierra, en el reino milenial me voy a quitar las ganas, ¿verdad? Allá voy a jugar con los tigres, vamos a jugar con los leones, con los jaguares, con los leopardos. Así a usted le encantan los osos panda o cualquier oso, ahí los va a abrazar en vivo, a todo color y real. Y los animales no harán daño a ninguna persona, porque la ferocidad de las bestias va a desaparecer por completo. Gloria al Señor. ¿Le dan ganas a usted de ir a este reino milenial? En comparación a lo que estamos viviendo hoy en día, que no nos alcanza a veces ni para los frijoles, pero en el reino milenial todo será abundancia. Isaías capítulo 11, del versículo 1 al 9. Esto también, el capítulo 11 nos habla del reino milenial. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová, y les hará entender diligentemente en el temor de Jehová. ¿Quién dice que va a salir? Un tronco de Isaí. Isaí es el papá de David y es el abuelo de Salomón. Y en la genealogía de Cristo vemos que también Jesús viene de la descendencia de David y obviamente de la descendencia de Isaí. Entonces aquí está hablando tanto de el Señor Jesucristo y dice que sobre él estará el espíritu de Jehová. En cierta ocasión dice que Jesús en el templo le pidió que le llevaran el rollo de Isaías y leyó: el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha escogido Dios o me envió para dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, para anunciar el año agradable. Al final dijo Jesús:
hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. ¿Por qué? Porque delante de él tenían a Jesús, sobre el cual reposaba el Espíritu de Dios. Entonces aquí de quien está hablando es del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 3, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará entonces el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y dice que un niño los pastoreará. ¿Se imagina a sus hijos jugando con todos estos animales? Si hoy les compramos ositos para que jueguen, peluches de toda clase de animal, pero en ese tiempo, en el milenio, van a jugar literalmente con cualquier animal. Y dice el verso 7, la vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como un buey comerá paja. Por eso es que hoy comen carne, porque hay una ferocidad en ellos, pero en el tiempo del milenio ningún animal se alimentará de carne. Van a comer paja, van a comer polvo, van a comer hierba y van a comer fruta. Y dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Mire qué glorioso. Dice que toda la tierra en el reino milenial será llena de la gloria y del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Gloria al Señor. También, hermanos, en el milenio va a haber una abundancia de leche. No sé si a usted le gusta la leche, pero si es de los que le gusta, Isaías 7:22 dice así: y a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Isaías 7:22. Si a usted le encanta la crema, le encanta el queso, el requesón, la cuajada, los lácteos y más si le agregan un poquito de chile, pues dice acá en Isaías 7 que durante el milenio habrá una abundancia de leche. Toda la gente tendrá leche para hacer lo que le dé la gana, para tomar leche y miel en abundancia. Entonces, hermanos, esto nos habla de la abundancia que habrá, no solo de leche ni miel, sino de tantos frutos y cosas que produce la tierra y servirán para nuestro sustento. Hoy en día cuesta mucho con las cosechas, con las lluvias, hay muchas canículas y a veces se pierde la cosecha, pero Isaías capítulo 30, versículo 23, dice así: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas, es decir, habrá pasto para abundancia para todos aquellos ganaderos. Si usted ahí anda viendo a dónde pastarlos o no les da zacate, solo les da guate picado porque no hay monte, pues dice que en el milenio los que apacientan vacas y rebaños tendrán pastos en abundancia, y que si sembramos habrá lluvia de parte de Dios en abundancia. Por tanto, las milpas, las frijoleras, hermanos, van a dar en abundancia. ¿Por qué? Porque habrá lluvia. También dice que habrá mucha riqueza. Isaías 60, versículo 17 nos dice así: en vez de bronce voy a traer oro, y por hierro habrá plata, y por madera habrá bronce, y en lugar de piedras habrá hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia
por tus opresores. ¿Qué dice el Señor? Que en el milenio habrá abundancia de oro, habrá abundancia de plata, habrá abundancia de bronce y habrá abundancia de hierro. En vez de ver los montones de piedra en el río, vamos a ver piedras de oro, piedras de plata, piedras de bronce, habrá hierro. Y en lugar de estar pagando tanto impuesto, la gasolina a cada rato le suben impuestos, dice: el impuesto que yo les voy a poner será paz y será justicia, dice el Señor. Todo será paz y será justicia, gloria al Señor. Aleluya. Si es para el Señor, déselo fuerte, con todas sus fuerzas, porque Él vive y permanece para siempre, gloria al Señor. Isaías 30:26 dice: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Qué está diciendo el Señor? Que en el tiempo del milenio habrá una abundancia de luz. Todo será tan claro que no habrá tinieblas, no habrá oscuridad. El sol y la luna resplandecerán con todo su esplendor. Los desiertos van a florecer. Isaías 35:1 dice así: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Es decir, que los desiertos se convertirán en bosques, se convertirán en plantaciones de rosas y de flores, de modo de que no habrá ningún lugar durante el milenio que no produzca y dé su fruto para Dios. Según Isaías 17:17, durante el milenio todos tendrán el privilegio y la oportunidad de ver a Dios cara a cara, tal y como Él es. Hoy en día no podemos, dice la Biblia. Dios le dijo a Moisés: no hay hombre que me vea y viva, porque Dios es santo y nosotros tenemos una condición pecaminosa que nos impide acercarnos a Dios. Moriríamos al instante. Pero Isaías 17 dice, 17. Gloria al Señor. Vamos a ver porque no me aparece aquí el versículo. 17:14, al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Ese es el verso 14. Creo que ahí me confundí en la cita, pero no sé si es en el verso 17, pero se lo voy a deber. Pero sí, dice Isaías que durante el reino milenial todos verán a Dios y lo verán a Él tal como es, cara a cara. No habrá ningún problema el acercarse a Dios. También dice que habrá sanidad para las naciones. Ezequiel capítulo 47, versículos 8 y versículo 12 dice: y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Áraba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y dice el verso 12: y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y sus hojas serán para medicina. Entonces habrá sanidad tanto para las aguas como para la tierra y para todas las naciones. En otras palabras, no habrá enfermedad en el tiempo del milenio. Isaías 11:4 nos dice que este reino será un reino de justicia. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. También el reino milenial será un reino de paz. Eso significa que durante el milenio no habrán guerras y todas las armas, el armamento será destruido.
Isaías capítulo 2 versículo 1 al 5 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como la cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de árado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venido casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Dice que las espadas, las lanzas van a desaparecer, van a ser como utensilios para la cosecha, y que no se levantará nación contra nación, ni habrá persona ni gente que se adiestre para la batalla, porque el milenio será un reino de completa paz. Yo sé que ahorita quizás algunos ya se desesperaron, la calor ya está un poco terrible y quisiéramos tener aire acondicionado y en la noche no aguantamos, pero déjeme decirle que en el milenio el clima será perfecto, la frescura será total. Isaías 4:5 dice: y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre todos los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Eso significa que donde los hombres estén habrá una nube para evitar el resplandor del sol, y en la noche habrá una columna de fuego, al igual que en los tiempos de Israel en el desierto, que esa columna de fuego traerá calor para cada uno de su pueblo. Y dice el Salmo 121:6: el sol no te fatigará de día, ni la luna te fatigará de noche. Ya quisiéramos estar ahí, ¿verdad? Y dormir tranquilos en el milenio. Pero antes de ir al milenio debemos de ir al cielo y debemos de estar preparados. Y si el Señor viene y no estamos preparados, quién sabe que vayamos al milenio. Dice también que en el milenio no habrá hierba mala. Isaías 55:13: en lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. En lugar de espinas habrán árboles frutales, en lugar de hierba de cizaña habrán flores, habrán frutos, pero no habrá nada malo en todo el santo monte de Dios. Los hombres se van a multiplicar, como ya lo vimos. Ezequiel 36:37 dice: así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Esto en el tiempo del reino milenial. Y también David reinará en el tiempo del milenio. Ezequiel 37:24: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. En otras palabras, hermanos, el reino milenial será un reino hermoso, será un reino de libertad porque el diablo estará atado, será un reino de autoridad porque la iglesia del Señor dice que serán reyes y sacerdotes, van a tener puestos de autoridad y de jerarquía en todas las naciones, así como hay diputados, hay gobernadores, alcaldes, concejales. La iglesia ocupará esos lugares de autoridad durante el milenio. Será un reino de paz. Isaías 9:6 dice que he aquí un niño nos es nacido, y dice que sobre sus lomos está la paz. Es el cinto de sus lomos y es un reino de paz. Él es el príncipe de paz. Dice también Isaías 11 del 1 al 5 que será un reino de
justicia, como lo vimos en Isaías 12 e Isaías 9, será un reino de gozo, se alegrará Jerusalén y habrá gozo perpetuo. Como lo vimos en Ezequiel, será un reino de sanidad, no habrá gente enferma ni que muera de cáncer, de leucemia o de cualquier enfermedad, porque Dios sanará toda dolencia. Será un reino de conocimiento, toda la tierra será llena de su conocimiento. Será un reino de santidad, porque todo aquel que desobedezca será severamente castigado. Será un reino de adoración, porque año con año todas las naciones subirán a Jerusalén para adorar a Dios. Y será un reino de juicio, porque al final, y con esto vamos a ir cerrando, vamos a ver que hay un conflicto final. Y en los últimos versículos que leímos de Apocalipsis 20, dice acá que Satanás será desatado cuando se cumplan los 1000 años. Dice, y el diablo que los engañaba, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Es decir, cuando se esté culminando el reino milenial, Satanás será soltado de su prisión y, dice acá, que saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Yo me pregunto, si la gente va a vivir con Cristo por 1000 años y va a vivir en un lugar prácticamente glorioso, en un paraíso de paz, donde todo será gozo, todo será armonía, y van a ver la gloria y la majestad de Dios, ¿cómo es posible que esta gente se deje engañar por el diablo nuevamente? Ahora, ¿quiénes serán los que serán engañados? La iglesia no. Usted y yo ya somos salvos y gloria a Dios tenemos la salvación. Pero los demás grupos, los que crecieron en el milenio, los sobrevivientes de la gran tribulación, muchos de ellos van a ser engañados. Aquí habla de Gog y Magog, que es Rusia, pero no está hablando de Rusia. Dice que junta de los 4 confines de la tierra, ángulos de la tierra, a mucha gente que son como la arena del mar, y van a la batalla final. Todavía el diablo, creyendo que tiene una oportunidad, va y engaña a mucha gente e irá a pelear por completo con todos los que ha engañado contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Dios, Jesucristo, no se va a molestar ni siquiera en levantarse de su trono y pelear. Dice que va a hacer descender fuego del cielo y los consumirá a todos. Como un chasquido, con un abrir y cerrar de ojos, fuego descenderá del cielo y los consumirá. Y con el diablo que los engañaba, dice acá, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí termina o culmina el reino milenial. Después del reino milenial, lo que ocurre es el estado eterno. Viene la eternidad, donde antes de entrar al estado eterno, todos los que murieron sin Dios y sin esperanza van a resucitar para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Después del juicio del gran trono blanco, entonces viene el estado eterno, donde vamos a vivir con Cristo en la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, por la eternidad. Y del estado eterno no tenemos mucha información. Lo que sí sabemos es que viviremos con Cristo por siempre. Y ahí se cumple aquel pasaje que dice, ya no habrá llanto, ni dolor, ni angustia, sino que Él enjugará toda lágrima y Él estará con nosotros siempre. Termino con esto. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice así: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará, y Él, es decir, Cristo, reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. Yo les decía,
Antes de ir al reino milenial, primero tenemos que ir y ser parte del arrebatamiento. Hoy es tiempo de reconocer cómo está nuestra vida delante del Señor, de ver cómo está nuestra condición espiritual y decirle: Señor, perdónanos. Hay algo que no está bien, usted lo sabe mejor que nadie. Y decirle: Señor, perdónanos. ¿Por qué? Vienen tiempos feos y difíciles, pero lo que le espera a la iglesia es tiempo de gozo, de paz y de alegría. Procuremos seguir adelante, procuremos pelear la buena batalla, decirle no al diablo y al pecado, y un día reinaremos con Cristo 1000 años y por toda la eternidad. Hasta aquí mi tiempo y que el Señor le bendiga a todos. Gracias por el privilegio.